Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la 84ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia y porque dentro de esa misericordia, de esa paciencia larga que el Señor tiene con el ser humano, nos permite también participar en la obra de la redención. Y a través de esta participación nosotros elevamos nuestro espíritu y podemos, para nuestro bien y para el de los demás, tener una vida que sea para mayor gloria de Dios y para el bien común. El día de hoy tenemos un tema realmente escalofriante, muy fuerte, porque vamos a hablar sobre el aborto y las graves consecuencias psicológicas que implica esta terrible plaga que asola a todo el género humano. Así que les agradecemos su presencia el día de hoy, y para realizar este programa, este tema tan interesante que ya lo hemos comenzado a tocar en un par de programas atrás junto con la licenciada de Cardenal, ¿verdad?, de la Fundación Sí a la Vida. Hoy nos acompaña para tratar los aspectos psicológicos que afectan profundamente no solamente a la mujer, sino al grupo familiar y a la sociedad en general, y con un cierto, una puntualización que quiero hacer yo con respecto al personal sanitario, que también se ve muy afectado por esta plaga. Pues para desarrollar este tema nos acompaña nuestro amigo el licenciado Álvaro Valentín Flamenco Parada, que es psicólogo clínico. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, estimados teleaudientes, teleescuchas. Gracias por permitirnos entrar en la intimidad de su hogar. Mucho gusto, ingeniero Valle. Gracias por la invitación a hablar de este tema que es tan interesante. ¿Por qué? Porque creo que, lo comentábamos antes de iniciar el programa, muy pocos hablan acerca de los efectos psicológicos que tiene este fenómeno en la familia y sobre todo en la persona que lo sufre. Claro, el apóstol San Pablo nos dio una advertencia en uno de sus escritos diciéndonos que el precio del pecado es la muerte. La muerte, no solamente la muerte del alma, sino no solo la muerte del cuerpo, sino también la muerte del alma y la muerte de la propia psiquis, ¿verdad? Y quizá para comenzar a hablar sobre el tema, porque hay que irlo desarrollando, yo le comentaba a él que haciendo una pequeña investigación, los parlamentos legislativos en Portugal y en España ocuparon como argumento sólido para aprobar, y de hecho fueron aprobadas, las leyes que despenalizan el aborto y lo llevan a facilitarlo a toda mujer. Es más difícil en los países europeos dejar de tener un contrato con una compañía telefónica que hacerse un aborto. Hacerse un aborto hoy es lo más fácil del mundo. Sin embargo, el argumento, licenciado, era precisamente colocando como gran ideal de estos legisladores la salud mental de las mujeres. Es el aborto, licenciado, el aborto voluntario, una terapia de salud mental. Creo que yo te pongo en duda ese tipo de argumentación, porque si nos referimos al Manual Estadístico de Enfermedades Mentales, coloquialmente conocido por el DSM-5, que es como el handbook, el libro en general que usan los médicos psiquiatras, usamos los psicólogos para identificar trastornos mentales, nos dice que la característica del estrés postraumático se refiere a la amenaza de muerte, de pérdida, ya sea real o probable, ¿verdad?,
que sufre una persona. Por lo tanto, es cuestionable ese tipo de argumentos, porque realmente hasta los manuales estadísticos lo establecen, ¿verdad? Una pérdida física implica de alguna manera un dolor psicológico. Estamos hablando en el caso del aborto voluntario, no el espontáneo, que también es doloroso, pero tiene mucho más recursos la paciente para poder superarlo a un aborto voluntario. ¿Por qué? Porque es la pérdida precisamente de algo, ¿verdad? De una vida. Para nosotros es una vida muy importante y para la persona también. Entonces, lo veo difícil y un poco cuestionable, porque es una pérdida que realmente va a traerle mucho dolor a la persona. Claro, el libro de los Salmos, el Salmo 139, comienza con una expresión en el numeral 7 que es una pregunta. Si usted está embarazada y lo está considerando, hágase esta pregunta. El salmista nos dice: ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? La realidad de una nueva vida es lo que está aquí en la mesa de negociaciones. Nuestro Señor, en su momento más sublime, ¿verdad?, que es el momento eucarístico, ¿verdad? Hemos hablado con él de algunas teorías psicológicas que colocan el agradecimiento como parte de las buenas relaciones sociales. Él dice en ese momento tan sublime: este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Si ustedes no lo han notado, esta frase tan sublime de nuestro Señor hoy ha sido retomado por los grupos abortistas y se les presenta a las muchachas para que la mujer se lo diga a sí misma, en una clara sustitución de Dios y por lo tanto haciéndolas tal vez de forma inconsciente idólatras. Porque la mujer dice: licenciado, yo soy dueña de mi cuerpo. La diferencia es que el Señor dice: cuerpo que será entregado por ustedes. Sin embargo, según las teorías que yo estuve leyendo de Freud, aquí hay una involución, una fuerza que ya no es centrípeta hacia afuera, sino que es centrífuga hacia adentro. Pero parte de esa premisa, en realidad estamos hablando de que el cuerpo de la madre y el cuerpo del bebé o los bebés es el mismo cuerpo. Bueno, creo que está dentro del cuerpo de la madre, pero ya es un cuerpo diferente, ¿verdad? De la unión del espermatozoide con el óvulo, ya ese es un cuerpo diferente. Y muchas veces nos podemos desgastar en teorías psicológicas si es sí o si no, pero nos lo dice Lucas, ¿verdad? Precisamente este día el Evangelio habla de la visitación de la Virgen María, a su prima Santa Isabel. Y en esta visitación, el primero en reaccionar, en reconocer la divinidad de Jesús, es el bebé que tiene Isabel. El no nacido. El no nacido, que luego será Juan el Bautista. Entonces, desde ahí podemos ver que son dos entidades diferentes, ¿verdad? Puede ser que estén en el mismo cuerpo, pero son dos entidades diferentes. El bebé no es un estómago adicional, no es un hígado adicional, no es un pulmón adicional. Es un bebé, es una persona diferente que ya internamente tiene que desarrollarse, pero digamos, la mujer se vuelve, así como fue María custodia del Señor, pues la mujer embarazada tiene el gran regalo de ser la custodia de ese bebé. Y tanto es así que no sé si le ha pasado a usted, ingeniero, a mí me pasó con mis hijos. Es más difícil la relación de papá con los hijos que de mamá
con los hijos. ¿Por qué? Porque mamá los cargó 9 meses, o los meses que hayan sido, si fue prematuro, y por ende ese cuidado, ese deseo de ser, de tener a ese ser, yo al menos lo he conversado con muchas mujeres y probablemente en algún momento vieron duro el tomar la decisión de tener el bebé, pero como decía una señora, mira, si después de los dolores del parto, cuando tú ves el producto, ya se te olvidaron los dolores de parto. Es decir, es tan grande la dicha y precisamente creo yo que cuando la mujer, bueno, he tenido amigas que han abortado de forma espontánea, ¿verdad? Un par de pacientes también me tocó atenderlas por abortos espontáneos, pero son el estrés que se vive es menor, no es que no haya, no es que no duela, pero es mucho menor y es mucho más fácil para ella salir que un aborto voluntario. ¿Por qué? Porque ya implica una toma de decisión, ya implica el dolor de perder, ¿verdad? Es inconsciente, ¿verdad? Muchas veces ante, no sé, la culpa, ante el reproche de otras personas, la vergüenza, porque muchas veces se toma esta decisión porque, entre comillas, no estaban preparadas para tener un bebé. Es muy duro, ¿verdad? Es muy duro para la persona que hace esto. Entonces, sí son dos entidades completamente distintas desde el momento de la concepción. Claro, y lo interesante del caso es que en la medida en la que la mujer es desinformada, ¿verdad? Hoy lo vemos en todos los ámbitos del quehacer humano, a través de los medios de comunicación, a través de los sistemas educativos, los libros de texto de los niños, las caricaturas, la música, la cultura, los bailes, la ropa, todo nos manda a esta cultura que es altamente sexualizada, ¿verdad? Y hace que muchas de estas personas, y con esto nos vamos a ir a la primera pausa, muchas de estas personas tomen la determinación de realizarse un aborto, pero porque se les engaña y no se les dice toda la verdad, ¿verdad? Y una de las verdades es que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Toda mujer que ha abortado, independientemente de que sea un aborto espontáneo o que sea un aborto voluntario, hay efectos sobre la mujer que cambian completamente su vida. Ahora, lo que el licenciado dice también es verdad. La intensidad de los efectos se multiplica enormemente cuando es voluntario, porque ya hay nuevos elementos que hacen el ambiente muy difícil. Así que cuando regresemos de la pausa, le dejo la pregunta planteada al licenciado. Este estrés postraumático, ¿verdad? Yo tengo entendido que el estrés por aborto es como una, llamémosle aplicación, como un apartado del estrés postraumático, se convierte en su momento en una patología, ¿verdad? Vamos a responder esa pregunta al regresar del corte. No se vayan, en un minutito volvemos con todos ustedes. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. Como estamos viendo, es un tema muy delicado, el tema
de las consecuencias psicológicas fuertes que alteran completamente la vida de las personas, tanto de las mujeres que se hacen el aborto como de sus familiares, ¿verdad? A mí no me gusta usar mucho la palabra pareja porque tiene una connotación muy ideológica, pero en este caso sí vamos a hablar de pareja, porque muchas de esas mujeres se meten, por ejemplo, con hombres casados o simplemente pasó. Pero recurren ya a esta, entre comillas, solución que se les propone. Pero no se les habla de las consecuencias que van a tener que cargar toda su vida, no un ratito. Hay un momento, hay un periodo de un año muy fuerte, luego hay una especie de anestesia que se le da, pero eso siempre está ahí y se vuelve un síndrome, ¿verdad? Hablábamos del síndrome de posparto. Bueno, posaborto, el síndrome de posaborto. Y yo le preguntaba si eso es una patología. Patología, por cierto, es una enfermedad que tiene síntomas. Es decir, cuando hablamos del síndrome o síndrome, como algunos médicos o profesionales lo usan, cuando hablamos del síndrome es una colección, entre paréntesis, de síntomas, ¿verdad? Es la aparición de varios síntomas que generan pues toda la estructura. Es un constructo para entenderlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los síntomas que suele suceder en el estrés postraumático es que uno tiene ideas, le llamamos los psicólogos, disociativas. Puede ser que esté en una cena y de repente empiezo a llorar y no me doy cuenta por qué. Y fue que algo que pasó, algo que dijeron me hizo recordar un evento estresante y eso está tan en mi inconsciente o no lo he, como decimos los psicólogos, trabajado, realizado, y entonces empiezo a llorar. Este es uno. Otro puede ser lo que yo llamo cavilaciones. Estar recordando constantemente, perdón, el evento por el que pasé. Luego vienen los síntomas de pérdida de apetito y de pérdida de sueño y empiezan a aparecer toda esta serie de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Así como sucede con un evento traumatizante, ¿verdad? Que uno haya sido testigo de un asesinato o uno ve una situación de violencia o sufrí abuso en algún momento y esa situación me hizo caer en toda esta cantidad de síntomas, en este conjunto de síntomas. Igual sucede con la persona que se somete a un aborto voluntario. La persona que se somete a un aborto voluntario y comienza a tener toda esta sintomatología, licenciado, ¿es consciente de esa sintomatología o simplemente...? Muchas veces no somos conscientes de la sintomatología. Muchas veces en buen salvadoreño decimos me siento hecho leña, pero con otras palabras, o te preguntan, te veo llorando y pregunta uno, ¿cómo estás? Y dice llorando, estoy bien, lo cual es una gran mentira. Lo que ocurre es que precisamente por eso se llaman ideas disociativas, porque manejamos un afecto inadecuado. Si yo estoy triste, yo tengo que aprender a decir que estoy triste. Si estoy alegre, tengo que decir que estoy alegre. Si estoy preocupado, tengo que decir que estoy preocupado. Si estoy aburrido, tengo que decirlo. Desgraciadamente en El Salvador no nos alfabetizan emocionalmente, no nos enseñan a conocer nuestras emociones. Entonces, cuando una persona que ha sido sometida a este tratamiento, a este aborto voluntario, empieza a tener esta serie de síntomas, puede pasar dos cosas. Uno es que lo empiece a negar conscientemente, ¿verdad? Que es decir, es un mecanismo de defensa para no sentir ese dolor, o lo puedo negar inconscientemente, o sea, no me doy cuenta de que estoy negando ese dolor. Entonces, la persona puede ser que sí se dé cuenta,
pero no lo quiera admitir. Y la otra, que es la más difícil, es cuando yo lo hago ya un proceso inconsciente, que para mí no pasó nada. Y me agarro de ese cliché que dice la gente, el tiempo lo cura todo, y no es cierto. Hay cosas que el tiempo ayuda, pero no el hecho de No que sana. uno no sana, porque realmente es sanar, ¿verdad? Cuando hay un estrés postraumático, lo importante es aprender a descubrir por qué estoy viviendo eso. Y adicionalmente sanar, y sanar desde el perdón. Cuando el Señor nos dice, el primer gran mandamiento, ¿verdad? Que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, muchos se nos olvidan que el a ti mismo es lo que primero tenemos que cuidar. O sea, yo soy una persona y tengo que cuidarme a mí mismo, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que mejorarme a mí mismo. Entonces, respondiendo a su pregunta, ingeniero, sí, muchas personas no son conscientes del dolor que sufren. Entonces lo llevan, los psicólogos decimos, reprimimos, o sea, hacemos que realmente ese recuerdo, ese dolor, lo relego a una parte inconsciente y trato de vivir la vida como que si no ha pasado. Pero los demás, y ahí hablaba muy atinadamente, son, por eso que yo le llamo efectos psicológicos y sociales, porque también afectan a la pareja. La pareja empieza a ver que ya no quiere tener intimidad, o que cuando se acerca y quiere ser muy cariñoso, la otra persona lo rechaza. La persona no lo sabe, pero está teniendo insomnio, puede ser temprano o tardío, ¿verdad? Que le cuesta dormir, o al revés, duerme 1 hora y ya se queda despierto. Y entonces, ¿qué ocurre? El salvadoreño es hábil en inventarse 1.000 excusas. Yo creo que eso lo traemos en el ADN, los salvadoreños, y creo que en todo el mundo. Ese es un breve chascarrillo, pero nos inventamos las excusas. Entonces, no, es que lo que pasa es que hoy fue un día pesado. No, es que hoy los niños no me dejaron de molestar. O es que no, es que mi pareja toda la vida quiere que le esté preparando la cena y quiere los frijoles a 62 grados centígrados y se los pongo muy caliente. Y entonces empezamos con ese otro gran vicio que tenemos los salvadoreños, y es automedicarnos. Y entonces ya voy y le pregunto a mi vecina, a mi amiga, a la persona que me recomendó hacer esto, y entonces, mira, ¿cómo hiciste vos para manejarlo? Me daban estas pastillas. Y entonces no hay necesidad de que uno vaya a la farmacia, se lo regalan las mismas amigas, prueba esta, prueba esta. Y vamos cayendo en una serie de atajos, le llamo yo. Empieza a encontrar un montón de salidas alternas, salidas alternas que resulta que tienen tope. Que tienen un tope, y el tope es que yo no he sanado. No he descubierto realmente esa situación. Y entonces de encontrar, de reconocer, y a la gente, creo que a nadie nos dicen, ¿verdad?, sobre lo doloroso que es hacer esto. No, a nadie le dicen la verdadera, entre comillas, verdad de esta situación del aborto. Y realmente creo que los que hemos sido papás en alguna oportunidad tuvimos, al menos con mi hija, con algunos de mis hijos, se planteó el problema de que la madre empezó a tener ciertos problemas, empezó a tener ciertas contracciones antes de tiempo, ¿verdad? Que hubo que mandarla a descansar, que hubo que cuidar, ¿verdad? Quitarle cosas que bebía, por ejemplo, la Coca-Cola, el café, que están prohibidos en el embarazo. Y uno va cuidando pues ese producto final, perdón que hable así, que así hablan los médicos, ¿verdad? El producto final, que es el bebé, pero uno se preocupa, ¿verdad? Y en más de algún momento yo, hoy que estaba preparando material para esto, primero dije, yo voy a pensar en qué situación he estado yo similar, y me acuerdo que con uno de mis hijos tuvimos un impasse así, ¿verdad? Y sí, realmente fueron 3 o 4 semanas que no dormí nada tranquilo, pensando en que pudiera pasarle algo al bebé o a la bebé. Gracias a Dios, pues todo salió bien, y
pues siempre dicen los médicos que en el embarazo siempre hay la probabilidad de que pueda surgir un problema en el transcurso, ¿verdad? Pero es algo natural. Entonces, yo creo que muchas de las personas sí saben sus síntomas, pero entonces vienen y los reprimen a un nivel donde ellos creen que nadie los nota. Pero la pareja nota la irritabilidad. ¿Por qué? Porque no se duerme bien, porque está rumiando esa idea, ¿verdad? Siempre existe, y si no lo hubiera hecho. Y eso sí yo lo he visto en la consulta. Afecta mucho la afectividad entre las personas. Claro, lo que ocurre es que depende de cada persona, pero hay personas que se encierran tanto en sí mismas que se olvidan que tienen pareja, que se olvida que tienen una vida por delante, ¿verdad? Y hay personas que se quedan como congeladas en el antes y ahí viven, ¿verdad? Y ahí viven. Desgraciadamente, muy pocas toman la decisión de visitar a un profesional para poder encontrar la mejor manera de solventar este problema. Entonces, ¿qué ocurre? Vivimos con el estrés postraumático. Y ahí es cuando ya se hace el síndrome, cuando ya eso se va volviendo recurrente, ¿verdad? Tal vez las películas nos muestran que el estrés postraumático crea un Rambo o que crea, no sé, ciertos personajes. La verdad es que no es tan fancy, no es tan bonito, ¿verdad? Vivir con ese estrés. Claro. De hecho, el término fue muy famoso por los casi 1.000.000 de soldados que regresaron de la guerra de Vietnam con ese síndrome en Estados Unidos. Muchos de ellos tuvieron que ser dependientes de psicofármacos, ¿verdad? Y presentaban por la misma guerra este mismo tipo de efectos, terror nocturno, Exacto. Problemas en la afectividad, violencia, impaciencia, inestabilidad emocional. Todo esto ocurre precisamente en la psicología tiene muy bien determinado y muy bien estudiado, porque son estudios estadísticos que tienen carácter, que se los da su mismo rigor científico, pero lo mismo sucede con las mujeres. Y nos vamos al corte con algo que él dijo, lo que él llama cavilaciones. Una de las cavilaciones más tremendas de una mujer que ha tenido un aborto voluntario, ya sea que haya sido obligada por su pareja, porque muchas veces sucede, que haya sido engañada por los grupos abortistas, son esas cavilaciones. Y dicen que hay una época que se repite constantemente, esa experiencia que ella tuvo en el tiempo, y especialmente dicen que empiezan los grandes bajones y el primero, que es el gran bajón, es el día que ella sabe que era el día que nacía su bebé, que ella misma mató. Porque independientemente de las cosas que sean agravantes o que sean atenuantes, el aborto no pierde nunca su carácter de asesinato y violación del quinto mandamiento: no matarás. Vamos a hacer una segunda pausa. En un minutito regresamos con todos ustedes. No se vayan. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy pues tenemos un tema bastante delicado, ¿verdad? Delicado porque es una realidad, Gracias a Dios nuestro país todavía es de los muy pocos países en el mundo, contados
con una mano, no sé si todavía sobran dedos, que no tienen despenalizado el aborto. El aborto no es libertad para la mujer. No. No es la libertad de la mujer. De hecho, el aborto es la sujeción de la mujer a un mundo que no se termina y que siempre va de depresión en depresión y que puede llegar incluso en un 60% de los casos a haber probabilidades incluso de suicidio. Antes de hacerle una pregunta concreta a nuestro invitado, hay que aprovecharlo. San Pablo en la segunda carta a los Corintios, a ustedes, mujeres, ¿verdad? Y a sus parejas, aunque yo preferiría decir a sus esposos, pero bueno, a sus parejas, en el capítulo 6, versículos 1 y 2 de la carta a los Corintios, se les manda un mensaje a todos nosotros. Dice, somos pues los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia que han recibido. Dice la Escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Si usted, como dice su santidad el Papa Juan Pablo II en su magnífico trabajo que yo se lo recomiendo, cómprenlo, es barato. El Evangelio de la Vida, el numeral 119-120, él habla de las mujeres que han abortado. Y el Papa les recuerda que el corazón de Cristo es un mar infinito de misericordia. Pero la cultura nos dice, nos presenta una utopía, una fantasía. No hay necesidad de Cristo para que esto en su momento se pueda sobrellevar o pueda superarse. La mujer, sin ningún tipo de ayuda externa, puede superar la situación de un aborto voluntario, licenciado. Bueno, no dudo que hayan personas que hayan logrado superarlo, y ya lo he dicho yo en otros programas, para mí, y probablemente voy a ser criticado por mis colegas, pero para mí todo proceso terapéutico llega a ser, en el fondo, es un proceso espiritual, es un proceso de crecimiento, de descubrirse a sí mismo y de descubrir pues que realmente somos seres espirituales y que ese espíritu, pues ya nos lo dice San Pablo, ¿verdad? Que no hemos sido dotados con un espíritu de cobardía, sino con un espíritu de valentía. Entonces, si bien es cierto, la culpa, que es como lo que más he visto yo que surge en los pacientes cuando han experimentado este paso, ¿verdad? De este aborto voluntario, es la culpa, que la podemos callar por un momento, pero después ahí está, si no la trabajo, ¿verdad? Y no dudo que haya mujeres que lo hayan logrado superar. Sin embargo, la gran mayoría sí requiere de la ayuda, dijéramos, especializada para poder salir adelante. Como decíamos antes de iniciar esto, recordando esa parábola de la multiplicación de los peces. ¿Cómo inició la multiplicación de los peces? Pues unas personas pusieron tres peces y otros pusieron 2 panes, y ahí empezó. O sea, es necesario que yo, como persona, como parte de mí mismo, empezar este proceso, de buscar esta ayuda. Y yo sí creo que si bien el proceso terapéutico le puede ayudar, en el fondo necesitamos ser perdonados. Y pasa por perdonarse a sí misma, pero tener una profunda convicción de que también el Señor nos va a perdonar. Entonces, por eso yo llamo a que todo proceso terapéutico es un proceso espiritual, es de descubrir que yo puedo superar eso. Hablábamos de las cavilaciones, ¿verdad? Eso es encerrarse en un mundo cada vez más chiquito, y no le voy viendo salida y cada vez me voy metiendo más y lo que predomina en estas cavilaciones es culpa. Allí es donde un buen terapeuta puede ayudar a la paciente a salir adelante, pero yo siempre creo que como terapeuta ante estas situaciones uno tiene que recomendar a su paciente también la búsqueda de Dios, ¿verdad? De buscar esa gracia de Él, de buscar ese perdón
El Señor es misericordioso, pero es misericordioso si usted da el primer paso, ¿verdad? Bien decía el padre Jorge Loring, cuando él era lo recomiendo mucho ver los pequeños videos que han quedado de él. Él era muy efusivo, tuve la gracia de conocerlo en la UCA, llegó a la UCA un par de años, y él decía que yo me confieso con mi aire, yo me confieso con mi Dios. No, es acercarse a otra persona, es dar ese paso de humildad. Lo que decía el ingeniero sobre crear ídolos, pues sí, yo me puedo idolatrar a mí mismo, y cuando yo creo que yo tengo derecho sobre mi cuerpo y sobre todo lo de mi cuerpo, incluyendo un ser que no es ni mío, pues, porque Dios me lo da para que lo eduque, lo trabaje, pero al final es un hijo ajeno, es hijo de Dios. A mí me dio solo la potestad de ser papá y a las mujeres de mamá, para la gloria de Dios y para crear, ¿verdad?, este reino de Dios con Él, entonces acompañarlo. Entonces, así, dando ese primer paso, reconociendo eso, es un paso de humildad. Dejo de ser yo mi Dios, porque el ateo no es que no cree en Dios, es que cree que Él es Dios, ¿verdad? Entonces, desde ahí, desde quitarnos ese ídolo, quitarnos esa arrogancia, desde ahí empieza ya la sanación. Claro, usted nos hablaba de los pasos, de que esto es un constructo. Uno de sus maestros, creo que él mencionaba algo. Freud también mencionaba algo de que la construcción de la personalidad es algo dinámico. Es dinámico. Es dinámico, es como las leyes, es dinámico. Las cosas cambian con el tiempo. Pero se nos pide, sobre todo, 3 aspectos importantes. El primero es el que él nos está mencionando. Tenemos que reconocer la necesidad de ayuda. Exactamente. Si usted aún no ha abortado, dele gracias a Dios. Pero si usted ya tomó la decisión, ahí está la iglesia para ayudarle y ahí están los profesionales de la salud también para ayudarle, ¿verdad? Ese es el primer paso, es el proceso de superación de la culpa. Usted puede hacerlo desde el punto de vista de reconocer que lo que ha hecho ha sido malo, pero también siempre, como dice el licenciado, tiene que tener ese recurso a lo divino y por lo tanto el segundo aspecto sería el solicitar el perdón. Eso es importantísimo, el sentirnos perdonados. Las personas que han abortado tienen un menosprecio real de sí mismas, licenciado. Muchas veces, pero no es consciente. No es consciente. ¿Cómo lo ve la persona de fuera? Es una persona que, como le cuestan las relaciones interpersonales o no quiere tener intimidad no ha hablado desde el punto de vista sexual, sino que me conozcan a mí, que sepa cómo soy yo. Empiezan a vivir lo que decimos vulgarmente, la vida loca, ¿verdad? Empiezan con una pareja, se separan, van con otra, empiezan con otra, y nunca logran, no es que nunca, pues, pero es más difícil para esas personas llegar a tener una relación íntima con una persona con la que se pueda conversar. Buscan el placer en sí mismo. Media vez terminó el placer, terminó la relación. Y sí, y al menos lo que he logrado ver en algunos casos, es que jamás llegan a tener placer, porque al final una relación de esposos es dar placer, dijéramos, dar y recibir, ¿verdad? Y ese es lo hermoso de la relación de pareja. En estas personas suele pasar que su vacío lo tratan de llenar así, con esas relaciones sexuales desordenadas, desenfrenadas, dirá San Pablo, pero igual puede pasar con la comida, puede ser con la bebida, puede ser con el juego, puede ser con encerrarme en mí misma y pasar noches enteras no salir, o simple y sencillamente voy del trabajo y me regreso y me encierro. Es decir, hay tantas situaciones que se dan, ¿verdad?, que la persona, y por eso decíamos que es un efecto psicosocial, las personas que están alrededor sí lo ven,
¿verdad? Pero si uno se acerca donde esta persona le dice, mira, deberías de buscar ayuda, yo no estoy loca, no es que vos no sabes lo que me pasa, etcétera, ¿verdad? Hay mil excusas, decíamos hace unos minutos, y en eso somos expertos. Entonces, sí creo yo que lo más importante es buscar ayuda, ya lo decía San Juan Pablo, ¿verdad? Ujú. Es decir, tenemos que buscar esa ayuda, tenemos que dar ese primer paso, reconocer, ¿verdad? Pues siempre somos pecadores y reconocernos como pecadores, y si yo tengo un problema, buscar a la ayuda profesional. ¿Cuál sería, porque ya el tiempo nos surge, cuál sería el consejo para las niñas que nos están viendo, las mujeres que nos están viendo, con respecto a la posibilidad de que ellas puedan en un momento determinado verse en esta, llamémosle entre comillas, elección, entre hacerse un aborto o no hacérselo? Bien, hay tantas formas de solucionarlo. Primero, reconocer, digo yo, que es una vida a la que están trayendo al mundo, ¿verdad? Y el hijo o la hija, había una frase que hoy ha perdido actualidad, ¿verdad? Que todos decían, cada niño trae su pan debajo del brazo. La verdad, no es fácil enfrentar el nacimiento de un niño si uno no tiene una preparación, si uno tiene un empleo. Pero eso en la vida real yo lo he visto y Dios es misericordioso. Y no es la opción, no es la opción decir no voy a tener este bebé porque no tengo trabajo, porque no tengo pareja, porque me van a regañar mis papás, porque Tengo voy a muchos pasar, hijos. sí, voy a tener muchos hijos, o tengo la vergüenza que me digan mis compañeros, mira, ya salió embarazada, ya ves, y esto y lo otro. No es la solución. Lo que ocurre es que nadie nos dice que la persona va a vivir con todos estos problemas, con toda esta situación Claro. emocional. Yo he visto casos donde las personas han dicho sí, voy a abortar, y ya cuando empiezan a percibir el movimiento de los bebés, que ya empiezan a percibir esa otra vida dentro de sí mismo, cambia. Creo que es salir de mi egoísmo como persona y hacerle frente a la vida. Nos lo decía el ingeniero Valle, hay toda una cultura de idolatría hacia el cuerpo, pero a mi cuerpo, no al cuerpo del otro, a mi cuerpo, ¿verdad? Que está, y se gastan miles de millones de dólares en dietas, en gimnasios, en mantenernos fit, en ser la figura más bonita y en vivir así, la vida en un ambiente, dijéramos, fantasioso, contra tener la vida plena de un hijo, ¿verdad? Y de poder darle la oportunidad a Dios de que nosotros contribuyamos, tener esa oportunidad, perdón, de contribuirle a Dios con el plan de salvación, que es traer más hijos a este mundo para ser educados en la fe. Claro. Hablábamos al principio del Salmo 139. Dice, si digo entonces que me escondan las tinieblas y que la luz se haga noche sobre mí. Si usted decide irse por ahí, puede hacerlo, pero no se va a esconder de Dios. El salmista nos dirá más adelante, mas para ti, Dios, ni son oscuras las tinieblas, ni la noche es luminosa como el día, pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas admirables, admirables son tus obras, y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno tan solo de ellos. Impresionante salmo. Así que recordemos esto. Nadie está exento de la misericordia de Dios.
pero tiene que saber a dónde buscar. Busque al pie de la cruz. La cruz es el trono del Rey de las Misericordias, ¿verdad? Entonces, hay opciones y siempre optemos por la vida, porque si optamos por la vida, tal vez las cosas no se nos van a facilitar en el plano terrenal, pero les aseguro que estamos acumulando tesoros donde no los vemos y estamos trabajando por nuestra felicidad. Acabamos de celebrar la festividad de San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano Kolbe, que muere en el campo de concentración de Auschwitz, les aseguro que era más libre que todos nosotros juntos. Así que bueno, licenciado, tema fascinante. Le agradezco su tiempo y su buena disposición para con Televisión Católica Arquidiocesana, TVK, la señal que te transforma, y a ver qué día lo volvemos a tener por acá, licenciado. Con gusto. Muchísimas gracias. Feliz día. Así que bueno, recordemos que hay toda una ideología que hoy se ha cambiado el nombre, hoy se hace llamar woke, despierto, algo que ya está despierto. Esta ideología nos empuja para vivir una vida sensual, sensible, sin mayores responsabilidades. Pero usted recuerde en quién ha puesto su confianza. Nosotros no creemos lo que el Señor nos dice por lo que nos dice, sino que lo creemos porque Él nos lo dijo. Así que a todos ustedes, pues agradecerles su atención al programa del día de hoy. Colaboremos siempre con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos programas de evangelización. Y pidámosle a Monseñor Romero, ¿verdad?, a nuestro santo patrono, que interceda por nuestra patria El Salvador, ¿verdad?, para que todas nuestras autoridades le digan no a todas estas tendencias malignas que están agarrando como una telaraña, envolviendo todo lo bueno para contaminarlo. Démosle gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. Así que todos ustedes, se despide su amigo Víctor Valle. Que tengan todos muy buenos días. Muy buenos días.